Yo me voy a permitir unos minutos para explicarles a los oyentes quién es Carlo Fuchan. Carlo Fuchan es el editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, la cual, esta sociedad, tuvo que ser creada a raíz de la inmensa necesidad que había en el idioma castellano de adaptar la Biblia a los textos más antiguos, porque la Biblia que corre con mayor énfasis en el pueblo hispanoparlante, la cual es la Reina Valera 1960, está basada en un texto griego que produjo Erasmo de Rotterdam en el año 1500 y tanto, cuando se inventó la imprenta. Ese texto de Erasmo de Rotterdam, posteriormente se supo, y él mismo lo manifestó así, que había sido producto de la revisión de solamente 6 manuscritos griegos, y ellos todos recientes, es decir, no eran manuscritos antiguos, sino que eran manuscritos del siglo X, del siglo XII y del siglo XIV en adelante. Entonces, esta Biblia Reina Valera 60, habiendo sido traducida por Casiodoro de Reina en 1569, de este texto griego que les comento, que se conoce como Textus Receptus o texto recibido, pero ese Textus Receptus o texto recibido había sido formado a partir de 6 o 7 manuscritos del siglo X en adelante. Habían pasado más de 1000 años de proceso de copiado manuscrito. En ese proceso de copiado manuscrito, pues del originalito que Dios inspiró, hicieron copias, no en fotocopiadoras, sino copias a mano, y de esas copias hicieron copias, y de esas copias de copias hicieron más copias, y así sucesivamente, hasta que 1500 años después le llega a Erasmo de Rotterdam un manuscrito que para su época tenía 500 años de antigüedad, o sea, era del siglo X. Y le llegan otros del siglo XII y otros del siglo XIV. Entonces, un famoso editor de apellido Froben contrata a Erasmo de Rotterdam para que produjera un texto para editar e imprimir la Biblia en esa imprenta recién inventada. Entonces, ese trabajo de producir el Nuevo Testamento griego para la Biblia que iba a ser impresa en la imprenta, le toma a Erasmo de Rotterdam solo 6 meses. En 6 meses él revisa esos 6 manuscritos y produce un texto en el cual, por cierto, hay pasajes que están en nuestras Biblias que no estaban en ninguno de los manuscritos griegos utilizados por Erasmo de Rotterdam. Y peor aún, no están algunos de ellos en ningún manuscrito griego conocido a la fecha de hoy. Sin embargo, lo imprime, hacen pues una cantidad de ejemplares de esa Biblia inicial en griego, el Nuevo Testamento, y en hebreo el Antiguo. Se distribuye, se difunde, y unos cuantos años después, Casiodoro de Reina, que era pues un sacerdote católico, cree en el Señor Jesucristo, se aparta de la Iglesia Católica, se va al exilio y empieza a investigar y a buscar documentos, y consigue o llega a sus manos este texto pues que había producido Erasmo de Rotterdam, ese texto en cuanto al Nuevo Testamento, ese texto griego, y él lo traduce de una manera literaria hermosa, y entonces produce la Biblia del Oso, que es la Biblia de Casiodoro de Reina de 1569. Sin embargo, él mismo reconoce que él no era la persona más erudita en cuanto a lengua se refiere y conocimiento del texto para traducir, pero dice, eso está en su advertencia en esa Biblia del Oso, él mismo dice que había en esa época personas más capacitadas para hacerlo, pero que no lo quisieron hacer. Entonces él lo hace y produce esa Biblia del Oso, hermosa, con un estilo literario exquisito, que posteriormente, 30 y pico de años después, Cipriano de Valera presume hacer una revisión de ese texto y lo presenta a la editorial nuevamente como la Biblia Reina Valera o la Biblia de Casiodoro de Reina, editada por Cipriano de Valera. En los foros pasados, Carlo Fuchan, el editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, nos informó, nos hizo saber que esa supuesta revisión de
Cipriano de Valera no fue tal, sino que él simplemente prácticamente copió el texto en aquel entonces, lo volvió a presentar prácticamente sin ninguna modificación e hizo saber a Vox Populis que él era el revisor, y a partir de allí se le conoció como la Biblia Reina Valera, traducida por Casiodoro de Reina y supuestamente revisada o editada después por Cipriano de Valera. Bueno, ese texto corrió y funcionó como base, el texto de Erasmo de Róterdam, durante 3 o 4 siglos para ser traducido a la mayoría de los idiomas vernáculos del mundo, y desde hace 200 años, a partir de los descubrimientos arqueológicos que fueron encontrando otros manuscritos griegos, además de esos 6 o 7 que utilizó Erasmo de Róterdam, fueron encontrando otros manuscritos griegos en las excavaciones arqueológicas, al punto de que hoy en día se tienen más de 5.700 manuscritos del Nuevo Testamento en griego. Más de 5.700. Erasmo de Róterdam utilizó 6 o 7. Hoy en día tenemos a la disposición más de 5.700. Esto es un hecho público, usted lo puede buscar en internet y corroborar la información que yo le estoy dando. Muy bien, resulta ser que desde que se empezaron a encontrar esos manuscritos griegos, estudiosos, personas que aman al Señor Jesús y aman su palabra, empezaron a investigar esos manuscritos griegos y a compararlos unos con otros y a hacer un estudio no solo científico, sino teológico del contenido de esos manuscritos griegos, y comenzaron a notar diferencias entre ellos. Una de las diferencias que encontraban era el estilo literario. Encontraron manuscritos griegos del tipo bizantino, textos griegos del tipo alejandrino, textos del tipo occidental, y así por delante. Entonces, ellos analizaron durante más de un siglo estos manuscritos y empezaron a compararlos unos con otros, y encontraron hasta la fecha más de 250.000 diferencias entre todos esos manuscritos, entre los cuales, entre esos más de 5.700 manuscritos, se incluyen estos 6 o 7 que utilizó Erasmo de Róterdam. Estos 6 o 7 manuscritos que utilizó Erasmo de Róterdam, que son del siglo X, XII y XIV, forman parte de esos más de 5.700 manuscritos griegos del Nuevo Testamento que están hoy en día disponibles y a la luz pública. Usted lo puede investigar y buscar en internet.